Las consecuencias de la guerra. Mientras la confrontación de Rusia y Ucrania tiene como principal batalla la de la desinformación, de lo que vamos a hablar más adelante, por ejemplo, el ataque al hospital de niños, que no fue tal porque no había niños ni mujeres embarazadas, sino que fue algo urdido, preparado, mentido por las autoridades ucranianas en este caso, y vamos a dar alguna prueba y alguna evidencia de lo que ya la semana pasada estábamos anunciando. En esa batalla y en ese dolor de cerca de 3 millones de refugiados, en toda la angustia que provoca el padecimiento de los ucranianos, por esto que ha sido una guerra tan despareja, tan hostil para ellos, sin la mínima ayuda de la OTAN y de los Estados Unidos, salvo las palabras, el bla 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 y el aprovechamiento de la decadencia del prestigio de Rusia en el resto del mundo, justamente a través de la impiadosa batalla por la desinformación, la continuidad asombrosa de mentiras que es capaz de decir un periodismo que en alguna época se preció de ser serio. En medio de todo esto, ¿cuáles son las consecuencias de la guerra? Miren ustedes, les vamos a mostrar algo a cuenta de lo que después viene de la guerra en sí misma, sobre un video publicado por Ucrania y que tiene que ver con un presunto ataque a París, para que tengamos una idea de qué es lo que se viene en cuanto al armamentismo en el mundo entero. Qu'est-ce qui se passe? Oh merde. Oh mon Dieu. Viens voir, viens voir. Esto es lo que Ucrania le muestra al resto del mundo. Mire, si atacaran a París. Este desastre, quiere decir Ucrania, se está produciendo en Kiev. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué juego están desplegando? ¿Por qué nos han dejado en medio de esta soledad? Cierren el espacio aéreo sobre Ucrania o dennos fuerzas aéreas. Si nosotros caemos, ustedes caen. Es la amenaza que le quiere dar a la OTAN el gobierno de Zelensky en medio de la desesperación que provoca haberse quedado completamente solo. La pésima lectura de quien está muy lejos de ser un estadista ha comprometido seriamente a su pueblo. Muerte, exilio, los peores castigos que se han recibido en la historia de la humanidad. Muerte y exilio es lo que deparó a Ucrania esta guerra frente a Rusia, promovida mucho más que por Ucrania, por Estados Unidos y por la OTAN. ¿Qué es lo que se dispara? Inmediatamente la venta de armas. Miren ustedes esta información. La tensión con Rusia dispara la compra de armas en Europa. El continente europeo está a la cabeza en las importaciones de material armamentístico en el mundo. Esto lo dice el Estudio Internacional para la Paz. Y otra consecuencia es la afiliación a las ideas neonazis. Bueno, ahí está un poco más sobre la venta de armas. Estados Unidos sigue siendo el mayor exportador y ha suministrado en los últimos años armas a 103 países. Ahora tiene una boca de expendio formidable con Europa. Está Europa asustada, por lo que incluso Ucrania en ese video excelentemente preparado, que espero no empiecen a tomar ciertos canales de la República Argentina como algo que está sucediendo ahora. Todavía no tienen necesidad de esa mentira, pero ya la tienen a mano y ya la tienen muy bien hecha. Miren ustedes lo que está sucediendo con el batallón Azov, el movimiento nazi, mucho más que neonazi, porque es nazi de toda la vida, que están generando adeptos que también en ese corrimiento a la derecha y en el terror y el miedo de la guerra se sienten más protegidos por estos neonazis que están explotando la guerra de Rusia en Ucrania para sus propios fines. Desde ISIS, dice el Washington Post, no lo estamos diciendo nosotros, desde ISIS no habíamos visto tal ráfaga de actividad de reclutamiento, es lo que señala desde la preocupación. Miren ustedes qué es el batallón Azov, el muy cruel y muy nazi batallón que tiene que ver con todos los crímenes contra los judíos cometidos históricamente en Ucrania y sobre todo desde su formación en el año 2014. Allí están los nuevos adeptos, los nuevos reclutas de Azov. Y volvamos al Washington Post ahora para entender qué es lo que está pasando en el mundo y luego de esa manera también comprender un poco mejor lo que empieza a suceder en la Argentina. Ahí dice el Washington Post que la guerra está elevando los precios de los alimentos, exacerbando la escasez en el extranjero, especialmente
para las naciones con inseguridad alimentaria. Los gobiernos de todo el mundo están luchando para hacer frente al aumento de los precios agrícolas causado por la invasión rusa de Ucrania, ya que el costo de los ingredientes básicos como el trigo, la cebada, el maíz y el aceite de girasol se disparan, y esto genera para nosotros también una muy dura controversia. Este es el tema, la disparada de los precios, la falta de los alimentos, la escasez, todo se va a producir si esta guerra continúa entre Rusia y Ucrania sin que Estados Unidos y la OTAN le quieran poner fin, porque está en manos de ellas, de esas potencias, que la guerra se termine. Solo tienen que decir que Ucrania no va a pertenecer a la OTAN. Y ahí tenemos un principio de inmediato cese de la guerra. O que lo diga Ucrania, que lo firmen y que le muestren al mundo el compromiso severo de no permitir que la OTAN, traicionando todo lo que la geopolítica está diciendo, viene haciendo desde 1997. Miren ustedes a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos hablando de la crisis económica que el mundo empieza a afrontar. I don't want to make a prediction exactly as to what's going to happen in the second half of the year. You know, we're likely to see another year in which 12-month inflation numbers remain very uncomfortably. Es más que probable que se produzca este fenómeno que está mencionando la funcionaria norteamericana. Vayamos a España. En España tenemos un aumento tremendo de la electricidad y, por supuesto, de la inflación. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, la electricidad se ha encarecido un 65%. Mañana superará por primera vez en la historia los 500 euros por megavatio hora. En concreto, se pagará casi 545 euros. Son 100 euros más que hoy, que ya es récord. Detrás de ese encarecimiento está el incremento del precio del gas. Hoy ha llegado a subir un 80% respecto al viernes y ha marcado también un nuevo récord, por encima de los 300 euros el megavatio hora. Aquí en España la última escalada se inició a finales del año pasado y en el último mes ha subido como la espuma, igual que en nuestros países vecinos. De ahí el nuevo rumbo que empezaría a tomar la política europea. Yo creo que tenemos que prepararnos para una inflación más persistente que lo que habíamos pensado. Evidentemente la guerra cambia totalmente el escenario económico. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo naturalmente amplía todavía esta visión muy pesimista que se está dando en España por lo lógico del aumento de los precios en general, de la electricidad en particular y de la inflación, que es un daño enorme que se le está provocando prácticamente al mundo entero. Ya no solamente es la Argentina, sino que se producen inflaciones de 30, 40 años que no se habían visto en la mayoría de los países que en estos momentos son sacudidos por ese flagelo. Mire lo que dice la OCDE. Defiende aumentar los impuestos a las eléctricas para compensar la subida de luz. Ojalá lo tengan pensado también por acá, ojalá lo hagan, pero aquí consiguieron, vía Fondo Monetario Internacional, que las tarifas aumentaran a placer del Fondo Monetario y lamentablemente no a placer del gobierno. Esto es algo que habrá que controlar en cada uno de los próximos trimestres, porque si no nos van a matar con las tarifas, nos van a matar absolutamente a todos. Ahora vean ustedes las colas por encontrar combustible de bajo precio, low cost. Esto está pasando también en estos momentos. Es una de las colas kilométricas que hemos vuelto a ver hoy para repostar en una de las gasolineras llamadas low cost, de las de bajo coste. Ante la subida de los precios de los combustibles estos últimos días, hay quien llena hoy el depósito por si mañana le va a salir más caro. Aunque hayamos tenido que hacer una cola de 1 hora, en mi caso, te merece la pena. Calcula que si por ahí está a 1,93 y aquí está a 1,62, pues imagina la cuenta que puedes echar. Y la gente desde las 6:30 de la mañana está esperando 1 hora de cola. Por el precio, y más nosotros que somos una empresa de transportes. Esto es lo que sucede en toda Europa. En estos momentos nosotros tomamos el ejemplo de España. Miren Bélgica. Nosotros mostramos estos materiales, los compartimos con ustedes con la esperanza de entender que hay una movida negativa en todo el mundo sobre lo que sean precios, salarios, inflación y cuanto etcétera usted tenga sobre estos ítems. Mire lo que está ocurriendo en Bélgica. No saben el precio de las cosas, no saben a qué precio comprar y por lo tanto ni siquiera saben a qué precio vender. ¿Conoce un poco de esta historia por acá? Salis, pastelero belga, tiene entre sus manos lo que hoy por hoy él llama oro blanco.
Con la guerra desatada tras la invasión rusa de Ucrania, el precio de la harina, como el de otros muchos productos y materias primas, se ha disparado en los mercados. Arnaud es campeón de Europa de pastelería y campeón del mundo de esculturas de hielo, pero lamentablemente eso no le protege de las fluctuaciones de los mercados. En los últimos 3 meses del año hemos tenido un aumento del 30% y ahora con la guerra no sabemos hasta dónde llegará, confiesa Arnaud. Todos están padeciendo lo mismo. Usted sabe cuál es la discusión que empieza a registrarse con la gente de campo. Mire lo que pasa en Italia. Vamos a ir a esta información porque es muy útil saber que todos los países están sacudidos por lo mismo. Estudia Italia limitar la exportación de materias primas estratégicas. Limitará con aranceles u otras restricciones las exportaciones de algunas materias primas cruciales, a saber, hierro, cobre, arcilla, níquel y productos agrícolas, ante el encarecimiento de los precios por la guerra en Ucrania. Y mire ahora lo de Serbia, que es exactamente lo mismo, para que, entendiendo la aldea global, podamos entender mejor lo de nuestra aldea. Serbia suspende desde este jueves las exportaciones de trigo, maíz y aceite a otros países europeos. Según el presidente serbio, el objetivo es proteger el mercado interior ante la fuerte subida del precio del trigo y de la demanda de importaciones de este cereal. Los precios se han disparado, todo el mundo tiene que suministrar pan a su población, por eso hemos tomado esta medida, dice el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić. La cosecha es para pocos, los dólares son para pocos y lamentablemente quienes están sembrando en los grandes campos o los grandes compradores de los pequeños campos están haciendo el negocio de su vida. Y mientras tanto tenemos a la mafia de Clarín, a la mafia de Héctor Mañeta, con O al final, diciendo que esto es un apriete. Mire usted lo de Italia, lo de Serbia, lo de Alemania, lo de Francia, lo de los Estados Unidos. A nadie se le ocurriría, al Washington Post o al New York Times, decir que es un apriete al campo, como está diciendo la mafia de Clarín. Cierran exportaciones de soja y subirían las retenciones. ¿Y cómo se podría afrontar esta situación tan desgraciada? Ya en la pandemia estuvieron ausentes absolutamente de toda palabra que se correspondiera con solidaridad. Y ahora también, frente a la crisis que promueve una guerra de carácter mundial y a la salida de la pandemia, ellos no quieren saber nada. Y el socio de Expoagro, que es Clarín, el otro es La Nación, trabaja para ellos. Y entonces millones de personas cada mañana leen los títulos en televisión porque ponen todos los diarios allí y el campo aparece como víctima apretado. Y cuando decimos el campo no hablamos del productor de las 50 o 60 hectáreas, hablamos de los grandes popes, de los 6 o 7 que se quedan absolutamente con todo finalmente en esa pirámide tan particular del egoísmo, la insolidaridad y el despojo que se hace al resto de los argentinos de bienes que también son de los argentinos. Esto es increíble lo que está pasando, pero ese título, deténgase un momento, porque eso es mafia pura, eso es extorsión, eso es hacerle la cabeza a la gente y conseguir que todos se disocien de la idea de aportar a la República Argentina en la medida de lo posible de cada sector. Esta es la lucha que hay que llevar a cabo. Mire al esfuerzo del ministro Guzmán tratando de explicar que ya el mundo no es lo mismo, no lo fue en la pandemia y no lo es ahora, con una guerra como la de Ucrania y Rusia. La guerra de Rusia a Ucrania está presente en la Argentina y hoy se ve en los precios que se paga por todo aquello que está asociado a los commodities que están experimentando un aumento significativo de precios. Pero la lucha es muy despareja, lo que dice Guzmán sale en cuentagotas y mientras tanto desfilan por los canales de las mafias todos los economistas ortodoxos para decir esto. En un ratito lo va a escuchar a Melconian, que es un líder de la desinformación económica en la Argentina, como ya históricamente está probado, pero él sirve a un establishment que necesita mucho más que del trabajo de Melconian real de economista, necesita de la figura de Melconian sembrando la duda, el desprestigio de los gobiernos que no estén a favor de lo que ese poder real desea, representado por estos personajes. Mire usted esta información. Lo que va a suceder con la
oposición. Juntos por el Cambio amenaza con no apoyar el acuerdo con el FMI en el Senado si aumentan las retenciones. Es una de las medidas que va a proponer el PRO a la Mesa Nacional en un Zoom que se hacía esta tarde y en el que confirmaron plenamente esa actitud, en la cual una de las líderes, de las voces cantantes, de las personas llenas de desprestigio moral y ético que uno puede encontrar en la política de la Argentina, pero que tiene el mayor influencia. Estoy hablando de Patricia Bullrich. Bueno, a mí me parece que esto es una enorme provocación, total y absoluta. Nosotros hemos planteado de todas las maneras posibles que la Argentina no puede seguir ajustando desde el sector privado, porque el sector privado cada vez es más pequeño y sostiene un Estado cada vez más improductivo. Así que acá va a venir una batalla política, popular y jurídica. Y nosotros vamos a dar esa batalla. Es una mujer absolutamente desvergonzada en términos políticos, pero antes de desmentir lo que ha dicho con los números que permiten, si usted quiere, entender la situación, escuchémoslo a Melconian, buitre, servil del establishment vivo, porque lo hace naturalmente para él. Él trabaja para una clientela que mucho más espera que él diga estas cosas en la televisión que el trabajo que pueda hacer, porque el trabajo que puede hacer es prometer que va a ocurrir algo muy malo para el país y que eso le permita ganar a sus clientes. Por eso insisten, le han hecho perder mucho dinero con el dólar futuro, por ejemplo, a esa clientela. Ellos prometen que va a ocurrir algo con la República Argentina para ver si sucede, porque eso es lo que necesitan sus clientes. Por lo tanto, no se les paga por la sabiduría que tengan como economistas, sino por el servilismo que son capaces de desplegar a través de los medios de comunicación. Las retenciones son un parche contra un sector que destilan veneno. Las retenciones son un parche contra un sector que destilan veneno. Cuando vos tenés 50 de inflación por inconsistencia macroeconómica y endeblez de carácter político, y te pasa esto, y qué sé yo, esa garra, lo que puedas hacer es un paraguas que se dobla para cruzar la 9 de julio con tormenta y viento. Es un bandido, es un sinvergüenza, es un servil de los grandes ganadores. Trabaja para ellos, no está trabajando para el pueblo. Así que el panorama macroeconómico, Melconian, no hubo 2 años y hay todavía pandemia, en la que murieron miles de personas, millones en el mundo entero. No se destrabó todo lo que es el capitalismo salvaje justamente por la pandemia. No pasó eso. Y no estaba ocurriendo una guerra pavorosa de la que toma nota el Washington Post, el gobierno italiano, el francés, el alemán, todos. No está pasando eso. Es una cuestión macroeconómica, un fracaso de un gobierno que se ha matado por mantener la actividad industrial arriba y es el único que lo ha conseguido, prácticamente en el mundo entero. Siendo además el que más vacunó paralelamente, invirtiendo en todo sentido en la posibilidad de levantar cabeza a los argentinos al mismo tiempo. Les duele anticipadamente que este puede ser un buen año. Están muy fastidiados con esa posibilidad, porque si crece la industria madre, la industria automotriz, si las pymes se recuperan, si efectivamente entran los dineros que tienen que entrar o quedarse en el país en función de las exportaciones, y si se puede abaratar un poco la vida en la Argentina, luchando contra la inflación, que es luchar contra ellos, seguramente la Argentina va a estar mejor y no quieren, la quieren fundida, la quieren hundida, la quieren destruida, la quieren ardiendo, quemada. Es tremendo que eso sea lo que desean, pero es así, porque una Argentina que levante cabeza, a eso no le sirve para todo el proyecto que tienen esas mafias mediáticas y estos serviles que pasan por esas mafias mediáticas. Mire las placas que vamos a compartir con ustedes para que, mientras piensan lo que dijo Melconian y lo que dijo la impresentable Patricia Bullrich, usted pueda tener un poco de conciencia y le vamos mostrando ese campo del que ya no crece soja sino dólares para unos pocos. Aquí está la línea verde que marca que el campo nunca perdió. Estuvo 10% por encima de lo que había tenido en los años anteriores en el 2019, mientras que la otra actividad estuvo solamente un 5% por encima. Quiere decir, nunca perdieron. Vamos a la otra placa, para que usted vea que si llegan a decir que les ha ido mal, son unos mentirosos, no se animan a decirlo.
El Banco Nación les dio 271.000 millones en 2020 y 2021. Después viene y lo dice, lo hicimos solo con nuestro trabajo. Viene uno de los capangas del campo y nos dice que un día las manos en la tierra a las 5 de la mañana, porque de eso se la dan. Mire lo que le dio el Banco Provincia, 191.000 millones. En la suma, en la otra placa teníamos más de 400.000 millones, dados por el Estado al campo para que compren maquinarias, para que puedan hacer todos los dibujos necesarios para después quedarse ellos con todo el dinero. Expoagro, el apoyo crediticio a la banca pública, 0,5% del PBI en 2020 y 0,7% en el 2021, una placa más, para que usted entienda que esto es muy desparejo lo que está ocurriendo en la Argentina. Ellos tienen a estos medios de comunicación, que además son sus socios, y no lo ocultan, porque ya todo es desembosado, ya se han quitado la careta como el Ku Klux Klan, la superderecha del mundo se ha quitado aquellas almohadas de la cabeza, porque ya les da lo mismo. ¿Qué importa que se sepa si es John Harris, el hombre del Ku Klux Klan? Ahora están totalmente desinhibidos, se sienten muy poderosos, y esto pasa en términos económicos también en la Argentina. Escuchemos a Achetone decir, esto también marca las ganancias. Cuando lo escuche Achetone, piense en esto. Mire, el maíz del 3 de enero del 2022 al 7 de marzo del 2022, 23.000 a 31.500. ¿Sabe cuánta plata hay en eso? En esos 8.500 de diferencia, en los 10.000 de diferencia de la soja, en los 11.400 del trigo, en los 18.600 de girasol. ¿Sabe cuántos miles de millones de pesos hay, de dólares? En realidad, escuchemos a uno de los personajes que lucha para quedársela toda. La verdad que es innecesario este tipo de medidas, teniendo en cuenta la mayor recaudación, y que hay que incentivar al productor principalmente a que siembre más trigo. Sabemos que viene de una campaña bastante compleja, sumarle más tensión no tiene ningún sentido. La verdad que es innecesario este tipo de medidas. Leris, pobre, debe estar en la casa diciendo, si mirara este tramo de la programación, diciendo, si yo no dije eso. No era Achetone, pero quedó la foto de él. Y no están demasiado lejos, o sea, no se ha sentido mal representado seguramente Sanleri por lo que realmente dijo Achetone. Mire usted esta información que tiene que ver con los comportamientos éticos y morales de los que en la discusión terminan siendo apretados, según la mafia de Clarín, por el gobierno, que lo único que quiere es ver cómo sobrellevar una situación tan negativa para 45 millones de personas. AFIP incautó 9.000 toneladas de granos en el puerto de Santa Fe. Estaba todo preparado para el contrabando. El volumen es récord en maniobra de evasión y exportaciones agrarias fraudulentas. La exportadora lo adquirió a contribuyentes sin capacidad operativa ni patrimonial, es decir, los chicos del campo. Y, se almacenaban de esa manera para después proceder al contrabando. Por eso es que hay que establecer retenciones, por eso es que es necesario cobrar de antemano. ¿Qué impuestos estarían pagando los contrabandistas en este caso? Pero además, pasan por alto que Mauricio Macri, por órdenes del Fondo Monetario Internacional, no tuvo más remedio también que poner las retenciones, que aumentar las retenciones. ¿Se acuerda cuando lo hizo Macri? Y esta vez ha sido a todos los sectores a los cuales les hemos pedido este último esfuerzo temporal, de un impuesto que es malísimo, perverso, porque justamente va en contra de lo que queremos, que es que desarrollar cada economía regional. Eso es tener cara para todo, ¿ve? Es increíble el personaje. Pero lo grave no era la medida que estaba tomando, porque estaba bien, sino quienes apoyaron la medida de las retenciones de aquel momento impuestas por Macri, no por este gobierno. Quiere recordar a uno de los más enfáticos y cómo argumentaba, qué bien que lo hizo. Tomemos estas palabras de De Angelis para estos días. Exhibamos a De Angelis como un defensor de esta confrontación que se da una vez más entre el gobierno del pueblo y el campo. Lamentablemente tuvimos que llegar a poner las retenciones porque tenemos un país quebrado. Pero son muchos, no solamente el campo, muchas producciones exportadoras van a pagar retenciones.
Era mucho más larga la argumentación, pero nosotros le dejamos estas pocas palabras. ¿Acaso para no provocarle tanta vergüenza a De Angelis? Él estaba defendiendo las retenciones, porque las ponía Macri. Y Macri estaba pidiendo disculpas porque las ponía por orden del Fondo Monetario Internacional. Si no, él hubiera muerto en la suya, seguramente. Pero lo hizo. Eran ellos los que tenían que asumir que en la economía que se estaba dando en ese momento, totalmente quebrada, como decía De Angelis, tenían que proceder de esa forma, porque el fondo le dijo no tanta risa, una cosa que le pidió al gobierno de Mauricio Macri. Emanuel Álvarez Agis, que es uno de los hombres pensantes de la actividad económica, dice ¿a qué se enfrenta el gobierno de Alberto Fernández? Es muy drástico lo que señala y muy cierto. El gobierno tiene, digamos, solo dos alternativas. O se pelea con 7 exportadores de soja, que son 7 compañías, 5 de las cuales son multinacionales y son las más grandes exportadoras del mundo, o se pelea con 46 millones de personas que comemos pan, pollo, cerdo, huevo, galletitas y fideos. Digamos, a mí me parece que el incentivo político y económico está bastante alineado como para que se discuta un mecanismo. Esa es la lucha y no la que plantea otro de la banda, que es Pichetto, porque se trata de que el gobierno, esta vez por favor, tenga esa personalidad que siempre estamos esperando. Apoyamos muchísimas de las cosas que el gobierno ha hecho, ha tenido en plena pandemia, de lo bueno bastante, pero indudablemente hay batallas que perdió y que colmaron la paciencia de muchísimos de sus seguidores. Ahora tiene una gran oportunidad. Basta del puente, basta del diálogo. Cuando uno dialoga con el poder real, siempre gana el poder real. Cuando uno dialoga con el Fondo Monetario Internacional, siempre gana el Fondo Monetario Internacional. Y entonces el fondo no te da oportunidad de pagar dentro de 10 años, ni te quita los impuestos, los punitivos, las sobretasas que pueden existir, y no te permite que la caída del déficit sea de a poco, no tan de golpe, tan abruptamente. Te la gana. Entonces vos dialogas con ellos y perdés. Dialogás con el campo, con estos popes representados mediáticamente por Clarín y por Nación, y perdés. Entonces lo que hay que hacer es tomar el toro por las astas, ya que estamos hablando de campo, y esta pulseada no perderla y llevarla a las últimas consecuencias, porque usted está peleando por el pueblo y una vez tiene que ganar el pueblo, tiene que ganar también en lo conceptual, sentirse representado por un gobierno que a ese poder real lo resiste y no va y dialoga y dice, no, pero escúchame. Cuando ellos te dicen, escúchame, ¿sabés lo que pasa? Ya perdiste 2-0 en la movida. Y cuando seguís discutiendo te siguen goleando. Porque son malos, son perversos, son de una avaricia incontrolable. La quieren todo para ellos y además se sienten dueños de nuestras vidas, de la patria, de la bandera. O no los vemos cuando cantan y sacan la banderita. En consecuencia, es muy bueno mostrarle quién es quién esta vez. Marzo, abril. Vamos todavía, porque además, desde el punto de vista político, significará para el gobierno la posibilidad de aglutinar otra vez eso que se dispersa por errores, por omisiones, por insolidaridad, como vamos a ver en el caso de lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, y estuvieron tan remisos para hacer las cosas como debían. Bueno, esta es una chance. No la desaprovechen, no la vayan a dejar pasar, no vayan de nuevo con este achetone que tiene como consejero, qué sé yo, a Melconian. No vayan a los representantes del presidente de la sociedad rural y del dueño de Clarín y de Nación. No, una vez hagan lo que tienen que hacer, lo que sienten que tienen que hacer, y que pase lo que tenga que suceder, porque alguna vez las cosas tienen que ocurrir. Y esta es una gran oportunidad que tiene el gobierno, sobre todo en la cuestión política, en la de recuperar un terreno que también hace a lo conceptual, hasta lo emotivo. La gente está cansada de ciertas derrotas, que el fondo, que no hay más remedio, bueno, fenómeno. Está bien, ya está, salimos del fondo, salgamos de esto. Quedan peleitas ahí para discutir todavía y queda lo de fondo, que es qué visión tenemos del mundo. Hagamos lo posible por encontrar un acuerdo con los que pensaron lo mismo y con los que llevaron al gobierno al lugar donde están. No fueron los de la derecha, Los quieren aprovechar desde la derecha, pero no fue esa derecha la que ungió a este gobierno. Fueron las esperanzas y las emociones de un pueblo que decimos siempre vuelve. Bueno, que vuelvan los representantes de ese pueblo a pleno y que a las cosas bien hechas, a las muchas bien ofrecidas y que no siempre han tenido la gratitud que corresponde
de la población y ni hablemos del periodismo, sumemos también un espíritu de lucha que todavía se le debe a la gente. Ojalá que sea así, porque si no, va a tener razón Pichetto. ¿Sabe lo que dice Pichetto? Habla contra la asignación universal por hijo. ¿Se puede ser más eso? ¿Se puede ser? Porque es increíble lo que este hombre dice y además miente, como le vamos a demostrar después de escucharlo. Van a tener que sacar planes. Esta cuestión es central en la Argentina. Esto es inviable. Es una Argentina, la Argentina del pobrismo es inviable. Y por lo tanto, bueno, tienen que ir desarmando el monstruo que han armado. Si vos me preguntás, te voy a decir algo incorrecto. Yo alentaría que en la Argentina le pagaría la asignación a esas familias o parejas que no tengan más de 2 hijos. Yo alentaría que en la Argentina le pagaría la asignación a esas familias o parejas que no tengan más de 2 hijos. Él lo dice como si todos tuvieran, la gran mayoría, 6, 7, 8 hijos y además tiene la inmensa maldad. Es un hombre que entregó su alma, vaya a saber a qué. Porque es probable que el que pensó usted cuando dije entregó su alma le haya dicho no, mira, deja, de eso ya tengo bastante. Porque no puede ser que vaya contra la asignación universal por hijo, que es el alivio extraordinario, y lo haga con una mentira, pretendiendo que la gente diga, no, ¿sabes lo que pasa con los planes? Y después lo repiten. Uno corre el riesgo de subirse a ciertos taxis, por supuesto que no a todos, y que el comentario sea eso, un pobre, enojado con los pobres que tienen que recibir la ayuda de la asignación universal por hijo porque le meten en la cabeza, le han borrado las neuronas, como si pasara un sonda por la mente de muchísima gente. Y entonces son capaces de pensar desde el desconocimiento de esto que compartimos con ustedes. Esto que lo dice La Nación, para que usted no tenga ninguna duda. En el 2018, radiografía de la AUH, la mayoría de los titulares son mujeres y tienen un hijo. Pichetto, bandido, bandolero de la política. Pónganlo otra vez el título, porque lamentablemente, contra muchos de los prejuicios, está dicho por La Nación, el perfil de quienes cobran este beneficio es claro, tienen familias chicas y la mitad de ellos trabajan. Lo decía La Nación en el año 2018. Y viene Pichetto a decirnos que lo que el gobierno tiene que hacer, se van a terminar los planes y, como lo dice él, con esa suficiencia, con ese desprecio, con ese patanismo que lo caracteriza para decir las peores sandeces, por supuesto, siempre buscando el conchavo del futuro trabajo político que pueda tener. Son demasiado bárbaros. Bueno, estará contento Pichetto que por lo menos su líder, su ídolo, el hombre que está muy bien rumbeado en este momento en materia política, como ha dicho Pichetto, se va al exterior nuevamente. Y le deseamos lo mejor a Macri, va a representarnos en un torneo de bridge y suma más millas. Además, según la web de la Confederación Sudamericana de Bridge, el presidente integra el equipo senior que representa a la Argentina en la competencia que tendrá lugar en Parma. El juez Julián Ercolini le autorizó la salida del país. Bueno, esperemos que Macri tenga la suerte que no tiene con quienes lo han conocido de cerca. El patrón Bermúdez, excelente jugador, que tiene que ver con los éxitos más grandes y más inolvidables de Boca, le llamaban el patrón, porque realmente mandaba en su zona, le contestó a Macri a propósito de lo que Macri quiere, como también la televisión deportiva, según lo que de vez en cuando puedo pispear, porque todo es contra Riquelme, al servicio del retorno de Macri, de Angelici, de Arribas y de toda esa banda nefasta, que si no fuera por Bianchi, vaya a saber qué sería de ellos. Pero bueno, tuvo Bianchi y campeonato tras campeonato lo puso de presidente al hombre. Entonces él ahora habla del Boca de Riquelme, nada menos, en términos bien peyorativos. Y el patrón Bermúdez le responde. La verdad yo no puedo aceptar que Mauricio Macri hable así de esta labor, de esta misión, de esta labor dirigencial de nuestro club. Por muchos factores. El principal, y creo que el que más me llena la sangre, es que aprendí a amar este país como el mío. Tengo un hijo argentino y amo esta tierra. Y no hubo otro mandatario que endeudara más este país y que hiciera tan pésima administración como ese señor que lo comenta y que se atreve a hablar mal de nuestra administración. También se refirió a Macri, el actual presidente de Boca, Mora Meal,
en una frase que recogemos en lo que llamamos nuestros destacados, las informaciones que queremos subrayar. Que Macri se preocupe más por los problemas que dejó en el país y menos por Boca, le dijo a Telam, para respaldar al vicepresidente Juan Román Riquelme, el presidente Amorameal. El ataque a Cristina Fernández de Kirchner y la misoginia del poder real. Lo que ha pasado. Solamente esta mujer puede resistirlo y ya uno tiene entrenamiento y cada cual seguramente en el país frente a lo que le ha tocado sobrellevar de varios años a esta parte. Vamos a recordar el video del momento en que ella denunciaba las piedras que solamente sobre las ventanas de su despacho cayeron el otro día. Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional, cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner. Hoy como nunca recordé las palabras de Néstor respecto del Fondo Monetario Internacional, cuando decía: siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Se está investigando seguramente, se está tratando de saber algo más. Aníbal Fernández anoche aquí en C5N dijo cuáles son los pasos que al respecto se están dando. La demostración acabada de lo que está sucediendo en este caso, en donde está el lugar de la agresión, y por qué yo insisto que es un tema preparado y deliberado, porque hay manchas en las paredes, hay manchas rojas en las paredes que demuestran cuál es la oficina. Hasta narraciones bíblicas nos obligan a pensar. La oficina de Cristina Kirchner. Y verlos en los videos. Eso está bien, pero lo que no estuvo feliz de ninguna manera fue la lentitud para reaccionar y decir públicamente. La explicación de Aníbal es que el presidente le mandó un WhatsApp a la presidenta. Estoy con vos, te quiero acompañar, algo por el estilo. No es eso. Es una declaración fuerte, importante, trascendente, visceral, potente de verdad, lo que correspondía. En el momento en que se está discutiendo sobre el Fondo Monetario Internacional, ante el cual ella ha sido una verdadera heroína, le apuntan expresamente a su ventana y yo le mando un WhatsApp o algo por el estilo diciendo estoy con vos, es poco, convengamos que es poco. Y esto es lo que ha mortificado a los más seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, Verbigracia, Andrés Larroque. Esto es como si hubieran destruido el despacho del presidente, porque presidente y vicepresidente en la Argentina sabemos que es una misma institución. La verdad que yo no tengo recuerdo que haya ocurrido algo así. Inclusive en el propio 19 y 20 de diciembre del 2001 me parece que se quemaron unas cortinas y fue algo que hablamos durante 20 años. Acá destruyeron aviesamente el despacho de la vicepresidenta con todo el contenido político que eso tiene, ¿no? Había un trasfondo político y que el gobierno decidió soslayar el tema y minimizarlo. Me pareció absolutamente grave. El gobierno decidió soslayar el tema y minimizarlo. Me pareció absolutamente grave. Es una pena, se necesitan demasiado. Es una tristeza abrir las compuertas, salvo que alguno tenga la fantasía de pasarse a la derecha y decir, podría yo interpretarla, porque es una gran comodidad. Finalmente uno termina humanamente entendiéndolo. Del otro lado está toda la tibieza del poder real y de este lado está la lucha a nombre del pueblo, que es muy pero muy difícil. No creo que eso esté pasando. Y si no está sucediendo, entonces hay que tener mayor solidaridad. ¿Cuántas veces le hemos dicho desde aquí que llama la atención como alguien es atacado, un ministro, un funcionario cualquiera, y el único que responde es ese ministro, ese funcionario? Como dice el doctor Goyán, no puede ser, vamos todos, tenemos que salir todos, decía el doctor Goyán, frente a ese tipo de ataques. No, se defiende solamente aquel que fue atacado, y los demás se quedan moscas. Como en algún caso ha parecido que hasta lo disfrutan. No debe suceder esto. Hay que estar muy en la pelea cada día. Esto es de todas las horas, de todos los momentos. No dejar pasar una, porque si se tiene una representatividad mediática del 5 o el 6%, y siguen apostando a que van a tener un día representatividad mediática de esos medios a los que riegan con dinero, y a los que le dan además las noticias.
Es decir, no tenga ninguna duda que si hay una noticia que está dando vuelta, la vas a ver primero Clarín que gente como nosotros. Eso no molesta finalmente porque uno no vive de primicias, desde ya que no. Más bien que las detesta. Detrás de cada primicia siempre hay un privilegio que le dan al periodista y ahí se terminó la independencia total que se tiene que tener. Uno no quiere deberle ni noticias y lo consigue al gobierno. Solamente lo que es oficial en la pregunta, ¿va a hacer el ministerio tal algo al respecto? Y va la respuesta. Y se dice, se hizo esta pregunta y esta fue la respuesta. Información por debajo de la mesa, no, gracias. No quiero deberle nada a nadie. No queremos muchos deberle nada a nadie. Por lo tanto, lo que hay que lograr es un poco de unanimidad en la pelea. Porque sueltos, separados, por grupos, les va a ir muy mal, salvo que alguno piense pasar para el otro lado. De este lado, del lado pueblo, de la vida, es esta, o es ninguna, porque si esto se rompe, se cae todo. Y esto es lo que todavía contiene a mucha gente del trato más duro que pudiera darse al gobierno frente a algunas cosas que molestan, por lo menos, o que duelen. Miren ustedes lo que tuiteó hoy Cristina Fernández de Kirchner. El video que vas a ver, y nosotros también, te muestra en tiempo real desde el exterior y desde adentro, en este último caso recién a partir de los 12 minutos de haber comenzado la pedrea, el ataque contra la vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar. Muy grave. Veamos el video. A las 15:00 comienza el ataque. Ahí empiezan directamente sobre las ventanas de las oficinas de Cristina Fernández. Los agresores arrojan bombas de pintura para señalar el objetivo, las ventanas del despacho de la vicepresidenta. Ya estaba dado el primer paso. A las 15:12, después de desalojar el despacho, un colaborador de la presidencia del Senado ingresa y coloca un teléfono celular sobre una mesa ratona para registrar el atentado desde adentro. Este es un video publicado hoy por Cristina Fernández de Kirchner con estas precisiones. Ahí están las manchas rojas, ¿vieron? El ataque a CFK y la misoginia del poder real. Bueno, las manchas marcaban cuál era el objetivo. Y esto es lo que pasó. Mucho dolor, no son demasiados, podría determinarse con más claridad. Después, a las 3:20 de la tarde, ya iban 20 minutos de iniciado el ataque, llegan los primeros efectivos policiales. Y ahí están, empieza la tarea, bastante pobre y tardía, por cierto. Pero por ahí, en esa misoginia y en esa locura y en ese poder que tiene la mentira, el odio y la frustración que finalmente les provoca, en el fondo creo que algunos quisieran estar en el lugar de Cristina Fernández para sentirse más importante, más grande, hacer algo en la vida que le dé un poco de valor a esas vidas y no el desvalor de pertenecerle siempre a los más poderosos. ¡Qué tristeza! Miren lo que dice Luis Juez sobre Cristina organizándolo todo. Pero la verdad, Spielberg podía hacer una película de esta. Spielberg podía hacer una película de esta. Ahora viene la entrega de los Oscars. Yo no sé si hay tiempo de presentarla como un corto, pero la verdad está muy bien hecho, muy bien armado, muy espontáneo, inteligentemente, muy terriblemente espontáneo. Me hace acordar a mi señora cuando me pide plata, terriblemente espontáneo. ¿Qué problema? Me van a decir machirula. Mirá que estás. No, con ella lo tengo arreglado el tema, así que ella dice, no, se me ocurrió recién, lo vine preparando, ¿viste? Es un mundo muy particular, ¿no? Se desprenden tantas cosas de lo que acabamos de escuchar de Juez, pero volvamos al tema central. Así que Cristina Fernández de Kirchner en realidad está detrás de la organización y no está conmovida y dolorida por esas piedras que cayeron allí. Y no se pelea con el gobierno en función de pensar que no están haciendo todo lo que podrían hacer. No, es un acomodo de ello para victimizarse, porque le da resultado esto. En Radio Mitre, me dice el equipo de producción, pensaron igual que Juez, que Bullrich y que todos. A ver.
la columna se llama Señora Cristina, no le creo nada, porque realmente todo ese montaje que armaron allí en el video tiene una cantidad, muestran los hilos. O sea, digo, no es solamente una sospecha, No te enojes. hay pruebas de... Vamos a ver a Durán Barba. ¿Qué es lo que dijo Durán Barba al respecto? Descubro el material con ustedes también en este caso. El video hecho por Cristina es un video cinematográfico muy bien preparado. El video hecho por Cristina es un video cinematográfico muy bien preparado. Son cámaras fijas que toman exactamente el momento en que entra la piedra, después tienen un primer plano de la piedra en el piso. Es una película producida. Ella ha hecho con frecuencia esas cosas y, bueno, está bien producida, debe ser un buen cineasta que trabaja ahí. ¿Qué decir? ¿Qué adjetivo le pondría? Elíjalo usted en su casa, coméntelo con su esposa, con su esposo, con un hijo grande que va entendiendo estas cosas. ¿Qué le decimos a Durán Barba? Dígale usted, porque si no se hace un poco peligroso. Y tratamos, por respeto a ustedes, que desde aquí, que hay algo siempre para respetar del plano estético, que es también parte de la ética, que no se puede decir, pero son muy indignantes. Mire Clarín, mire la mafia de Mañeto, lo que dice desde su misoginia, que hay que reconocerle, fue el primer gran misógino contra Cristina Fernández. Ataque al despacho de CFK. Las dudas sobre algunos elementos que muestra el video tuiteado por la vicepresidenta. Caramba. En las redes sociales comenzaron ellos a poner el ojo en ciertas inconsistencias de la edición. Sospecha opositora y versión oficial. Los detalles que no cierran. Clarín analizó, se tomó ese trabajo, gente muy trabajadora, eso sí, de analizar plano por plano el video de Cristina. Encontró varias inconsistencias como elementos que se movieron del lugar. Es decir, aquellos que denunciaban de todas las maneras y con todas las organizaciones aquel ataque con bombas Molotov que le tiraron a la vereda sin ningún tipo de consecuencias y que nunca se supo demasiado, nada, A uno caía preso lo largaban, caía preso otra vez lo soltaban, porque tiene que ver con las mafias en pelea con Clarín por vueltos que Clarín a veces olvida de dar, posiblemente. Esto ya va por mi cuenta y corriendo algún riesgo. Mire Bullrich ahora, en línea con lo que dice Clarín desde ya. Cuando ves la imagen de la piedra en el despacho de Cristina Fernández de Kirchner, ¿crees, como dicen algunos, que es una cuestión de victimización, que eso realmente ocurrió tal cual lo estamos viendo, o que tiene que ver con una jugada política de cara a lo que viene? Ella justificó la violencia del 2017. Entonces, alguien que justifica la violencia, ahora le toca a ella, no sé si le toca o no, porque la piedra parece que entra una sola piedra filmada con la cortina que se levanta, pero bueno, más allá de la duda respecto a esa filmación que parece cinematográfica. ¿Y quién apareció además en el plano internacional? Hagamos un juego por un instante. Piensen 2 o 3 personajes que inmediatamente corren detrás de las huestes neoliberales de este mundo. Un latinoamericano, Vargas Llosa. Apareció Vargas Llosa y ahí lo tenemos diciendo ¿qué? Diciendo algo contra Cristina Kirchner. Argentina es rehén de un grupo de autoritarios encabezados por Cristina Kirchner. Ahí está el hombre que fuera denunciado por aquella víctima de uno de sus libros, de haber sido alguien que además de mentir, tenía la poca elegancia de contar una historia de carácter personal que comprometía. La tía Julia y el escribidor, ¿se acuerda? Era así, ¿no? El título. Y para terminar, para cerrar este tramo, ir a una pequeña pausa y después volver con algunos aspectos que hacen a la guerra de Rusia y Ucrania, que tanto gravita, como intentamos demostrar, sobre nuestras vidas, La Nación Más. Tomando esta comparación. Las clases medias después de Cristina Kirchner y las clases medias después de la guerra. Es decir, es lo mismo para un país que pase Cristina Kirchner o que pase la guerra. Es igual el daño que puede hacer Cristina Kirchner que los tanques rusos atravesando Ucrania. Es lo mismo que los misiles y que las bombas y que las vidas perdidas, la clase media después que pasa Cristina Fernández de Kirchner. Trabajo de ciudadano. Ponga ahora,
como curiosidad, 2014, Banco Mundial, clase media y pobreza de la Argentina. Y se va a encontrar con que la señora en cuestión duplicó la clase media de la Argentina. Puso la clase media de la Argentina en el top, en lo más alto y por lejos del resto de América Latina, salvo algún país como Uruguay que tenía una cercanía. Esto es la verdad y esto es lo que dicen sobre un país que después de la guerra puede ser igual a un país después de Cristina Fernández. Porque quería hacer un paralelo, a ver si estás de acuerdo con esto, Luis, a ver qué pensás. Yo tengo una tesis investigando bastante, bueno, todos estamos metidos en la invasión a Ucrania, que hay, salvando todas las distancias, estamos hablando de una invasión criminal, que hay un paralelismo entre la resistencia de la clase media argentina a un sistema autocrático como fue el de Cristina, el campo, la clase media, a la clase media ucraniana, que está resistiendo incluso con armas, una invasión además que pretende derrocar a un presidente constitucional que ganó con el 70% Puedo compartir de los votos. con otras dimensiones, ¿no? Ahí se están jugando la vida, escala, ¿no? Obviamente. Bien, vamos a hacer una pausa. Después de la misma le quiero mostrar un periodista ruso dentro del hospital de niños presuntamente atacado con niños y mujeres embarazadas adentro. Ya el New York Times apartó de esa idea diciendo que se trata de 17 soldados, porque allí lo que había era un batallón Azov, que fueron heridos por lo que cayó, misiles supongo, sobre lo que antes había sido un hospital de niños, donde sí hubo, pero en otro tiempo, niños y demás. Hicieron todo un armado, pusieron a una bloguera, la llevaron en una camilla, es todo lo que se ve, y dijeron que ese hospital tenía niños y mujeres embarazadas. Tenemos que hacer la publicidad, ya venimos. La guerra de la desinformación. Esta es la gran batalla que se libra desde Occidente, donde la capacidad para la falacia ha llegado a límites que no hacen soportable ni la vida ya. Está pronto Gustavo Silvestre, por supuesto, para Minuto Uno, en instantes, nada más con un gran programa. Y cuando lo digo no es una frase hecha, sino que conozco cómo viene trabajando el equipo de producción, que están muy cerca de nosotros para el momento en que llega Gustavo con el trabajo. Quiero mostrarle aquel hospital de niños supuestamente atacado, no, en realidad atacado por los rusos, pero no con niños y con mujeres embarazadas adentro, sino con soldados del batallón Azov. Este es un periodista ruso, al que usted va a escuchar, naturalmente, hablando en ruso por lo bajo, con todos los elementos de armamentos, etcétera, que había dentro de este lugar, que había sido desalojado, y donde estaba el batallón Azov, una parte del batallón Azov. Una idea inteligente, si se quiere, de los ucranianos, diciendo, esto es una escuela, desde acá vamos a operar en materia de guerra. Los rusos lo descubrieron y allá fueron los misiles que tristísimamente caen sobre muchos lugares de Ucrania, en lo que ya ha determinado de soldados nada más, según Zelensky, la muerte de 1.300. Y falta hacer la cuenta de los civiles, que también mueren como en todas las guerras y que son los que más duelen todavía, porque uno imagina, y esto a veces me resulta cruel presentarlo de esta manera, que el soldado está preparado para que esto pueda suceder. Afronta algo que es una pelea entre la vida y la muerte, pero el civil no tiene que ver con eso. Mire este tuit de una periodista francesa en el Donbass, allí donde caen las bombas que tira el gobierno ucraniano contra los que resisten por la independencia. Anne-Laure Bonnel dice, y el Figaro viene de retirar mi artículo recién publicado y de ahora en adelante está oculto. ¿Por qué? Pregunten, indígnense. Es que lo que ella publicó, contando lo que pasa en Donbass, que es esto que vemos en esta película, brevemente, aunque sea 30 segundos, marca que también allí tenemos una situación muy desgraciada. Nosotros tendremos trabajo, ellos no, nosotros tendremos pensiones, eso no. Escuchamos un poco. ¿Quién es el que habla? Дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І саме так ми виграємо цю війну. Вот это за страна, в которой свои же своих убивают.
детей, стариков и прочих. Что это за страна? И какой ты президент, когда ты делишь детей? Дети все одинаковые. Причем дети? Дети не виноваты ни в чем. А то брат на брата пошел. Семьи поразделялись. Бандежки войну такую устроили, такие времена. Дети гибнут. Дома рушатся. Попробуйте остановить теперь это все. Mañana le vamos a dar continuidad a esta película de Anne Lorbonel, pero que usted puede buscar seguramente y ver. Son 50 minutos de una película que estremece y muestra una verdad que por supuesto Occidente no está en condiciones de presentar. Gracias a Anabela Sánchez, Federico Ferro, Julián Capazo, a todo nuestro equipo de producción, el señor Patricio Del Vecchio. Gracias a ustedes por estar ahí. Hasta mañana si Dios quiere.